Bueno, lo comentábamos un poco más temprano, han recibido pues muchas críticas los partidos de la Alianza Fuerza y Corazón por México que postula a Xóchitl Gálvez por la información que ha comenzado a difundirse respecto de sus listas para el Congreso de la Unión, y la crítica ha venido por el lado de que, pues por lo menos con la información conocida, están plagadas de líderes partidistas, digamos, personajes que llevan en la política mucho tiempo o han tenido una participación muy pública en la política. Y vamos a platicar sobre esto con Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Jesús, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Muy buenos días, Pascal, con el gusto de saludarte y a tus órdenes, A como ver, siempre. ¿tienen razón los críticos en decir que ustedes pues se están agandallando las candidaturas y no le están dejando nada a los ciudadanos? No hay razón plena en eso. En lo que se refiere a las listas que han empezado a circular, en algunos casos sí hay razón, vamos a decirlo así, de que están allí liderazgos importantes, reconocidos de hace mucho tiempo en el quehacer público, en el quehacer político, lo que tampoco está mal, no tiene por qué criticarse el que los partidos políticos buscan colocar en lugares privilegiados de las listas plurinominales a gente que considera, a liderazgos dirigentes que considera confiables, porque vamos a tener unas cámaras del Congreso de la Unión muy complicadas, muy complejas. Van a empezar a querer doblar manos más todavía si se da una suerte de gobierno por un lado y las cámaras con otra correlación, en fin. Pero en el caso concreto del PRD, debo decir, Pascal, que nosotros todavía no hemos terminado de completar las listas de las 5 circunscripciones y estamos al mismo tiempo llevando en las uninominales, que algunos la dan casi como ya una suerte de plurinominal, a personajes, a personalidades que no son del PRD. Por ejemplo, nosotros aquí en la Ciudad de México, al Senado de la República, en lo que le correspondió designar al PRD, elegimos el pasado domingo a Alessandra Rojo de la Vega, que no es del PRD, pero es una mujer muy reconocida en el ámbito de la defensa de los derechos de las mujeres, activista social, etcétera, y con un amplio manejo en redes sociales. En el Distrito 7, para la Diputación Federal, en la Gustavo Madero, llevamos a Mancera, Miguel Ángel Mancera, que no es del PRD tampoco, y va en un lugar privilegiado de la lista de la ciudad, de la 4ª circunscripción, que es a donde corresponde la Ciudad de México. Y llevamos en diversos distritos gente que con mucho entusiasmo advierte que podemos ganar. Llevamos ahí a personajes prácticamente en la mayoría de los estados de la República con mucho reconocimiento en su territorio, y que está dispuesta a meterse, que no milita en el PRD, pero que ante la apertura que estamos teniendo se ha acercado, desde Chiapas hasta Baja California, pasando por Sinaloa, y en Nuevo León, en fin, Veracruz, y todavía están pendientes de designarse algunas candidaturas que van a significar nombramientos sorpresivos, gratamente sorpresivos. Bueno, creo que la En crítica ese no es sentido. tanto que haya personajes de los partidos, lo cual, como tú dices, es obvio, porque además pues es gente que tiene experiencia legislativa, sino que no estén representados grupos de la sociedad civil, como por ejemplo los colectivos de personas desaparecidas, los colectivos por ejemplo, los niños con cáncer que no han recibido medicamentos, en fin, aquellos grupos de la sociedad civil que han tenido pues una queja en tiempos recientes y que han sido muy activos en presentar esa queja. Mira, Pascal, desde esa perspectiva, nosotros sí estuvimos hablando para ver la posible incorporación en nuestras listas de colectivos estos de madres
de personas desaparecidas. Sí. Y dicen, a ver, no queremos meternos en eso ahorita porque estamos concentrados acá, pero pues nosotros seguimos teniendo una coordinación muy grande con la candidata Xóchitl. Bueno, y en el caso, por ejemplo, de la misma cuarta circunscripción, llevamos ahí en el tercer lugar de la lista plurinominal a la licenciada Andrea Rocha, que es la defensora más importante pública de los niños Sí. con cáncer a los que no se les ha dado atención. Aquí la Ahí ha hemos estado entrevistado. efectivamente. Entonces, sí, nosotros por lo menos, hablo por el PRD, yo no voy a meterme en Ya. decisiones. Oye, Jesús, voy a tener que hacer en unos segundos una pausa, nada más preguntarte rápido, ¿cuál es el límite para registrar candidaturas al Congreso? Tenemos que terminar ya de definir hasta el día 14 de marzo. 14 de Y marzo. ahí ya darle curso a todo lo que sigue. De acuerdo. Estamos platicando con Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD, sobre las críticas que ha recibido la coalición Fuerza y Corazón por México, que el PRD integra con PRI y PAN, respecto de los nombres que se han filtrado, se han dado a conocer, de las listas que presentarán al Congreso de la Unión. Y Jesús, te agradezco que nos hayas esperado. Nada más para poner un ejemplo del tipo de reacciones que han recibido en las últimas horas, me gustaría que escucháramos rápido lo que dijo Jorge Álvarez Maínez, el candidato del Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, que aunque no se refiere al PRD, pues sí se refiere al PRI y al PAN, y me gustaría que nos hicieras un comentario, por favor. Pues se acuerdan que hace unas semanas les dijimos que cuando salieran las listas plurinominales del Senado, de la Cámara de Diputados, íbamos a conocer el verdadero rostro del PRI y del PAN. Solo les importa su cuero y su hueso. Por eso va Alito de Pluri. Por eso va Marco Cortés de Pluri. Lo único a lo que se van a dedicar en los próximos días, en las próximas semanas y en los próximos meses es atacar, a ensuciar. Porque ellos ya aseguraron lo que les importa, porque ellos ven la política como un reparto del botín, como lo mostraron en Coahuila, con ese pliego petitorio de Marco Cortés. Son unos impresentables. Las listas del PAN y el PRI los exhiben de cuerpo entero. Ni un joven, ni un ciudadano, nada de la sociedad civil. Ellos son la vieja política. Como digo, Jesús, esto está dirigido a los partidos aliados del PRD, pero bueno, ¿es fuero y hueso lo que están buscando? Pues es el calificativo que Álvarez Maínez siempre listo para criticar a los partidos de la oposición al gobierno y hacerle el juego sucio, el trabajo sucio a López Obrador. Pues ya estamos acostumbrados a eso. Yo no me voy a meter ahí a las reglas internas de los otros partidos de la coalición. Pero le pregunto en todo caso a Álvarez Maínez, ¿y por qué no quisieron formar parte desde el principio, hace 3 años de esta coalición? Que si hubiéramos ido juntos, habríamos alcanzado la mayoría de la Cámara de Diputados y el país no estuviera padeciendo los problemas que hoy tenemos con esto de las leyes y presupuestos que se han seguido aprobando. Ahora andan en la misma, criticando más a nosotros, a la coalición, que nos oponemos verdaderamente al gobierno y a que continúe esta tragedia nacional, y ellos muy acá quitaditos de la pena, haciendo el ridículo primero con Samuel García, como se demostró el regio, y ahora con Álvarez Maínez, que él sí, yo lo advierto, va a estar criticándonos más a nosotros que a la corcholata oficialista. Entonces, mira, cada partido, insisto, define sus reglas. Nosotros, conforme a las nuestras, estamos obligados a postular también a jóvenes dentro de los lugares de las listas en candidaturas importantes, y por eso te decía hace rato que no habíamos terminado de configurar nuestras listas, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que dice Álvarez Maínez, a mí en lo personal me tiene sin cuidado, a ver qué le responden los otros dos dirigentes a los que mencionó. Lo cierto es que nosotros vamos en una coalición con una plataforma que ya hemos presentado para integrar un gobierno de coalición, y eso no es un asunto de repartición de huesos ni de fueros, como dice este amigo de Movimiento
ciudadanos, sino de la democratización misma del poder público, de la ciudadanización de los gobiernos, porque debe participar ahí la sociedad civil de muchas maneras, como lo estableció Xóchitl en la iniciativa que presentó ante el Senado de la República antes de despedirse para irse a sus actividades proselitistas, y que ayer se refrendó, por cierto, en un foro en el que ella estuvo presente y hubo brillantes ponencias al respecto de gobiernos de coalición. Esa es la ruta a seguir. Errores y problemas que se han tenido, como esto que se menciona allá en el Coahuila norteño, pues eso no debe repetirse. Eso yo mismo y Xóchitl misma se deslindó de eso. De ese tipo de acuerdos entre los partidos coaligados. ¿No vamos a encontrar nada así en el tema federal, Jesús? No, para nada. Lo que estamos pactando precisamente son, y así lo tenemos establecido, el establecimiento de gobiernos de coalición. Ajá. En cuanto logremos esa mayoría por la que estamos trabajando y que nos vamos a meter a fondo para lograrlo, tanto a nivel nacional como en la Ciudad de México. Aquí mismo el día de ayer que le dimos en la Ciudad de México la constancia de registro a Santiago Taboada para ir por la jefatura de gobierno, ahí mismo hablamos de eso, de gobiernos de coalición, y el propio Santiago Taboada dijo, por supuesto que mi compromiso profundo es avanzar en la ruta de los gobiernos de coalición para democratizar el quehacer público. Pero ¿hay algún documento ya firmado que diga en caso de ganar el gobierno, esto le toca al PAN, esto le toca al PRI, esto le toca al PRD? No, eso no puede ni debe darse, además. Este es un asunto que tiene que pasar por legislarse y que hoy lo estamos haciendo en términos de suscribir esa iniciativa de ley para regular los gobiernos de coalición que hoy están en la Constitución y que los metimos nosotros, por cierto, a la Constitución allá dentro del marco del Pacto por México en su momento antes de que se rompiera, y ahora de lo que se requiere es de legislarlo, de regularlo en las leyes secundarias, y ahí están muy claramente establecidos los términos en los que debe haber un gobierno de coalición y de cómo debe participar la sociedad civil en la vigilancia de las acciones de gobierno, en las designaciones mismas de los principales funcionarios, que deben hacerlo por mayoría calificada en las cámaras de diputados y de senadores unos y otros. Entonces, esa es la ruta que hay que seguir. Bueno, yo me quedo entonces con que todavía no se cierran las listas, tienen hasta el 14 de marzo, y tú me dijiste hace un momento que va a haber sorpresas, que va a haber personajes claramente identificados con la sociedad civil y sus causas. Por lo menos en lo que se refiere y corresponde a los espacios que le tocan al PRD designar. Sí, bueno, ahí veremos entonces en las listas pluris a este tipo de personajes. Pluris y unis. Pluris y unis. Bueno, Jesús, pues te agradezco mucho el tiempo. Al contrario, gracias a ti, a ustedes, y muy buenos días, Pascal. Gracias. Ahí está Jesús Zambrano, el presidente nacional del PRD. Y bueno, yo insisto, las críticas que han recibido estos tres partidos en los últimos días y particularmente en las horas recientes, conforme se han ido filtrando nombres de cómo van a estar integradas las listas plurinominales, que son de candidatos que no tendrán que hacer campaña, que simplemente en función de la votación que obtengan sus partidos irán directamente ya sea a la Cámara de Diputados o al Senado de la República, tiene que ver con que en esas listas pues no hemos visto aparecer a personajes identificados con causas ciudadanas, que hay varias causas ciudadanas, sobre todo porque esta coalición de partidos pues ha extendido la mano a la sociedad civil y en muchos casos se ha hecho acompañar de la sociedad civil o ha seguido a la sociedad civil en tiempos recientes, en las grandes movilizaciones que hubo el año pasado, y no se ve reflejado en estas listas la presencia como debiera ser pues de la sociedad en las diferentes causas que han sido muy públicas en años recientes, causas como las de los desaparecidos, las de los niños con cáncer que no reciben medicamentos, etcétera.